Damos un cordial saludo, bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para aquellas personas que se conectan a través de este medio. Busco en ti Radio Online. Recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Laura Sánchez en el segmento maravilloso de matrimonio y familias en plenitud. Así que Laura, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos nuevamente. Bueno, iniciamos entonces con el tema de hoy. Sí, gracias. Bueno, pues el tema de hoy le puse como título la amargura. Yo creo que todos hemos pasado o conocemos o hemos estado en un momento de amargura en nuestro corazón. Pero aquí el chiste es saber cómo vamos a trabajar esa amargura, cómo podemos despojarnos de esa amargura para vivir en esta tierra como con todo el propósito, con todas las bendiciones que el Señor nos da y vivir siempre en su gracia, ¿verdad? Fíjense, ¿qué quiere decir amargura? La amargura es la aflicción, tristeza, una pena, un pesar, un disgusto, una pesadumbre, un sinsabor, un desconsuelo, una tribulación o un dolor. Por eso les decía que yo creo que todos hemos vivido amargura, todos hemos experimentado esa amargura en nuestras vidas. Al menos yo sí hubo un tiempo en que experimenté una amargura tremenda, ¿verdad? Pero el chiste es no quedarnos ahí. Dice así, la amargura en una persona es una compleja respuesta emocional a eventos negativos, caracterizada por sentimientos de ira, resentimiento, decepción o tristeza. Se produce cuando una persona se siente defraudada, incapaz de cambiar una situación o se aferra, ¿verdad?, a las experiencias dolorosas del pasado, lo que genera una visión pesimista y una dificultad para ver, ¿verdad?, lo positivo. Eso causa la amargura. Hay gente muy pesimista o este, es una dificultad para ver lo positivo, ¿verdad? Vamos a ver algunas características de la gente amargada. Dice así, amargura, cuando una persona tiene esto, ojo, que hay que ahí analizarnos, ¿verdad? Siempre para ver si tenemos ahí amargura. Dice, es negativa y crítica. Suelen quejarse constantemente y ver el lado negativo de todo. O sea, todo les parece mal, de todo se quejan, si se hace un comentario, eso no, en fin. Y segundo punto es, culpan a los demás, tienden a atribuir sus problemas a factores externos o a otras personas. Es cuando siempre decimos, yo no tengo la responsabilidad en nada de esto. Es que me hicieron, es que me dijeron, es que yo actúo así y no tomamos responsabilidad de los hechos que se puedan presentar, ¿verdad? Ahora también, otro punto, otra característica es la dificultad para perdonar. Les cuesta trabajo dejar las heridas y el rencor, aferrándose a experiencias negativas. Yo creo que todos hemos platicado con alguna persona que cuenta lo que le pasó de hace 20 años, hace 30 años o hace 2 años y está, cada que la vez está con ese mismo tema. Oye, ¿cómo estás? No, pues sí, bien, pero mira, todavía estoy con esto, y a veces ya pasaron 20 años de esa situación, pero se aferran a ese dolor, a esa amargura, ¿verdad? Que también otro punto, otra característica son que han acumulado emociones, ¿verdad? Su comportamiento refleja un cúmulo de enojo, tristeza y decepción acumulada por el tiempo. Ahora, en lo espiritual, sabemos que la amargura es un veneno para el alma, ¿verdad? Que si no se trata con el perdón y la reconciliación, aquí hay dos puntos, perdón y reconciliación. Muchas veces podemos estar amargadas. ¿Por qué? Por todo lo que nos han hecho desde pequeña, sea la mamá, el esposo, los parientes, los hermanos, en fin, las amistades. Entonces puede estar ese amargor, ¿verdad?, en nosotras por todo lo que nos han hecho. Ujú. Pero por eso nos habla de perdón, tenemos que tratar esa amargura con el perdón.
y también con la reconciliación, porque esa amargura o todo lo que hemos vivido puede ser que también es porque estemos enojadas con el Señor, haya provocado un enojo con Dios. Y muchas veces no lo queremos ni reconocer, pero puede ser que tengamos enojo con Dios por decir, Señor, ¿por qué has permitido todo esto? ¿Por qué me pasa todo esto? Entonces, por eso es el perdón y la reconciliación. Con las personas es el perdón y con Dios la reconciliación. Muchas veces no puede haber reconciliación con las personas por todo lo que ha sucedido, pero el perdón siempre, siempre podemos tenerlo en nuestra vida y eso va a sanar nuestros corazones y va a quitar esa amargura. O la reconciliación con nuestro Padre Celestial y también con las personas, cuando es el caso, se da la reconciliación, pero muchas veces no se puede dar, pero el perdón siempre debe de estar. Y la reconciliación, si es que por esa amargura hemos estado alejadas de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa amargura corrompe el corazón, daña las relaciones, obstaculiza el crecimiento espiritual y aleja a la persona de la gracia de Dios. Esto que es tan importante, pero que aparte de importante, a mí sí me parece muy grave la amargura. ¿Por qué? Porque nos aleja de la gracia de Dios. Y esto lo vemos en Hebreos 12. Por eso hablábamos de la reconciliación que dice aquí, reconcíliate con el Señor. Reconcíliate si es que te has apartado, porque una persona amargada no quiere saber nada de Dios, no quiere leer, no quiere meditar la palabra, está alejada, se ponen pretextos, no se tienen ganas porque a veces hay mucha tristeza y dolor. Esto no es para sentencia o para culpa, no, es para identificar lo que nosotros, los puntos que podamos tener y poderlos tratar y poderlos dejar, ¿verdad? A los pies de Cristo. Algo increíble es que nos aleja de esa gracia, de esa comunión con Dios, la amargura, porque estamos amargados, no queremos tener comunicación con nadie, siempre enojados. Entonces esa amargura nos aleja de esa gracia de Dios. Y en Hebreos 12:12 dice así, por lo cual levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Qué quiere decir? Si sientes que estás cansada, decepcionada, tienes tristeza, tienes dolor, aquí dice claramente, levanta las manos caídas y sientes que ya no tienes fuerza. Sí, las rodillas paralizadas, a veces estamos de rodillas pidiendo alguna situación y cuando no vemos la respuesta, el cambio o la respuesta de Dios, ¿qué es lo que pasa? Pues ya ni queremos orar, ¿verdad? Ni queremos postrarnos, decimos, ¿para qué? Si esto no cambia y eso nos amarga. Por eso dice, y las rodillas paralizadas. Y nuevamente nos dice, hagan sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Exactamente, ese dolor, esa tristeza, esa angustia, esa desesperación, no nos haga salir del camino, sino para que seamos sanados por Dios. Sigamos la paz con todos y la santidad, dice el versículo 14, sin la cual nadie verá a Dios. Pero obviamente con la amargura ustedes creen que vamos a poder tener paz con todos. Muchas veces la amargura ya no es quién me la hizo, ¿verdad? Con me voy a desquitar. No, es quién me la paga. La amargura contamina, ¿verdad? Y dice aquí el versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura nos contamina, nos estorba en nuestra vida espiritual, pero no nada más en nuestra vida espiritual, por eso leímos primero, nos causa conflictos también con todas las demás personas.
nos aparta de la gracia, nos aparta de la gente. ¿Quién quiere estar al lado de una persona amargada? Nadie queremos estar al lado de una persona amargada. ¿Por qué? Porque siempre son comentarios negativos, siempre es viendo todo lo malo, siempre es siempre la cara, pues, como dicen por ahí, ¿verdad? Del limón agrio, siempre de malas, ni los buenos días, ¿verdad? Te ven y pues ni los buenos días te dan como si nada, una cara tremenda, siempre están de mal humor. eh, entonces eso contagia. Ya tú también, pues sí, también sientes esa amargura y dices, ay, mejor me alejo, ahí, te quieres apartar o te molesta, ¿verdad? Por eso dice que contagia. Vamos a ver un ejemplo, unos pasos a seguir. Ya vimos lo que es amargura y que Dios nos abre al corazón para estar siempre, siempre avisados, siempre cuidando nuestro corazón porque sabemos que de él mana la vida. Por si hay algunas de las características que leímos de la gente que cuando ya tiene amargura, quitarlas, si es que vemos ahí. Y si no, estar cuidando el corazón a través del perdón porque tengo un poquito de tos. Entonces, siempre es esa situación de cuidar el corazón. Vamos a ver. En el libro de Ruth, esta mujer, Noemí, todos hemos leído el libro de Ruth y si no hay que leerlo. Esta mujer, Noemí, la suegra de Ruth, pierde al esposo, pierde a los hijos. Imagínense, ella va en busca con su esposo, ¿verdad? A Moab, a esa ciudad de Moab, a esa tierra de Moab, porque aparentemente ahí van a encontrar una mejor vida, aparentemente ahí van a tener todo lo que estaba escaseando en su ciudad, todo lo que ya no se tenía. ¿Por qué? Porque había hambre, ¿verdad? Entonces, ¿ellos qué hacen? Salen, ¿verdad? Salen de Belén y se van a Moab. Es una familia, dos hijos varones, el esposo y la esposa. La esposa se llama Noemí. Llegan a la tierra de Moab y ahí se establecen. Saliendo de su tierra, de Belén, corriendo, ¿verdad? Por una situación que estaba pasando de hambre, de escasez. Entonces se van a Moab. Llegan ahí y primero se muere el esposo de Noemí y posteriormente se mueren los dos hijos. Imagínense cómo queda esa mujer, destrozada, queda desamparada, queda triste y yo creo que queda con mucha amargura en el corazón. Pero yo tomo el ejemplo de ella, como lo vamos a ver ahorita aquí en la Biblia. ¿Por qué? Porque todos muchas veces nos enfocamos en Ruth, ¿verdad? La obediencia que tuvo, lo que hizo. Pero a mí me llama mucho la atención cómo actuó esta Noemí en tiempos de aflicción, en tiempos de amargura. Ella misma decía, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque estoy amargada, porque Dios me ha quitado todo, porque me ha ido súper mal. Fui en busca del sueño, ¿verdad? Puede ser el sueño americano. Fui en busca de una nueva vida. Fuimos como familia, y lo dice ella aquí, y ahora regresó sola, triste, sin nada, ¿verdad? Y ya dejemos de los bienes materiales, sin su familia, sin sus hijos, sin su esposo. Entonces, imagínense si no iba a tener tristeza, dolor y amargura. Pero aún en esa tristeza, aún en ese dolor y aún en esa amargura y esa aflicción que estaba viviendo, vamos a sacar varios puntos súper importantes. ¿Qué podemos hacer para no pararnos, para no obstaculizar con la amargura los planes de Dios en nuestra vida y para no contaminar a otros, que es muy importante? Dice así,
en el versículo 6, en el versículo 6. Ya vimos que sus hijos murieron y ella queda desamparada, queda sola y solamente se queda que pudiéramos ver con una mente negativa con sus dos nueras, ¿verdad? Que si pudiéramos decir, no, pues ahora van a ser una carga para ella o ella lo pudo ver así. Pero vamos a ver qué nos dice aquí en el versículo 6. Estamos viendo el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 6. Dice así. Se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Vamos a leer el versículo 7. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Vamos a ver estos dos versículos que espero que nos den mucha luz. A mí me dieron mucha luz cuando he pasado por situaciones dolorosas, para que no se quede en mi corazón una raíz de amargura. ¿Qué hizo esta Noemí? Dice que se levantó. Y no nada más ella, primer palabra, levantarnos. ¿Hay dolor? Sí hay dolor. ¿Hay tristeza? Sí hay tristeza, eso no lo estamos negando. ¿Hay amargura? Sí, nos sentimos a veces amargas cuando no te sabe ni la comida, o cuando la comida te sabe hasta amarga, ¿verdad? De tanto que uno vive de situaciones difíciles. Entonces aquí dice que ella se levantó, amadas. ¿Por qué? Porque nos tenemos que levantar. No podemos quedarnos en camita, no podemos quedarnos a ese nivel de tierra, de queja, de angustia, de desolación. No, nos tenemos que levantar y muchas veces cargando ese dolor, cargando esas lágrimas. Nos tenemos que levantar aunque estemos llorando, pero levantarnos, porque cuando nosotros nos quedamos a nivel tierra, ahí a nivel tiradas en el piso, olvídense, ahí viene una amargura tremenda, vienen depresiones, vienen cosas muy fuertes. Por eso ella, aún con dolor, había perdido a sus dos hijos y a su esposo, se quedaba sola, con dolor se levanta. ¿Sí? Quitándose a lo mejor las lagrimitas, llorando, limpiándose, pero se levanta. Dice aquí, y no nada más se levantó ella sola, dice que andaba con sus dos nueras. Y se levanta, ¿por qué? Porque oyó en el campo de Moab, que es donde estaban, que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Qué importante, aunque estamos con dolor, tener nuestros oídos espirituales abiertos o escuchar el consejo o escuchar la voz de Dios porque le escuchamos. Les voy a hablar de una situación cuando yo pasé por un dolor tremendo. Y me acuerdo que yo estaba tirada en el piso, postrada. Ahí me había pasado parte de la noche, ahí me desperté. Me dormí, me desperté y bueno, ahí estaba. Y yo dije, no voy a ir. Tenía que dar una clase. Teníamos un grupo de mujeres, entonces yo ahí acostada y llorando, el llanto era algo muy fuerte. Y le dije a Dios, yo no puedo, no voy a ir. Y me quedé ahí. Y de repente Dios me dijo, así la voz, levántate, porque tu dolor va a pasar. Y mi reino es inconmovible. Esas palabras hicieron que yo inmediatamente me quedé así. No, pues dije, ahí sí, ¿verdad? Me levanté, ya no dije más, me levanté llorando, me fui a bañar llorando, las lágrimas así, en fin, me cambié llorando y en el camino me maquillé y llegué y con los ojos así súper hinchados,
pero me levanté. Y fue lo que aquí hizo ella. Se levantó llorando, con dolor, pero escuchó una voz. En este caso, bendito Dios que a mí, porque yo creo que cada quien nos habla, ¿verdad? De Dios nos habla de diferente manera y a lo mejor también a través de las personas. Pero conmigo fue directa la voz que me dijo, levántate porque tu dolor va a pasar. Me impactó. Pero mi reino es inconmovible. Fue todo lo que me dijo. Con eso me levanté. Yo ahora lo entiendo. Pon tus ojos en lo eterno. Pon tus ojos en la cruz. Pon tus ojos en mí, me dijo Dios, en Cristo. Tienes dolor, pero ese dolor va a pasar. Y yo les puedo asegurar que en ese momento, y pasó mucho tiempo, yo pensé que no iba a pasar ese dolor. Nunca me imaginé que fuera a pasar ese dolor y esa amargura que estaba viviendo. Pero sí pasó, bendito Dios. ¿Sí? Por eso tenemos que ser obedientes a la voz de Dios, obedientes a lo que el Señor nos está hablando, obedientes a que si estás así tirada por las angustias, la desesperación, y viene, no sé, una amiga, estás escuchando a lo mejor esto, levántate, levántate, lávate la cara, báñate y vamos a seguir llorando, pues sí, con el dolor, pues sí, pero nos levantamos, no nos quedamos ahí, ¿verdad? En la que puede ser también que nos ya haya pasado algún tiempo y en la victimización. No, nos levantamos con dolor, sí, pero nos levantamos. Dice aquí, porque ella escuchó la voz de Dios. Dijo, perdón, dijo, me voy a levantar, porque sabía, conocía, escuchaba la voz de Dios. Sí. Aquí dice que escuchó, no dice a quién escuchó. A lo mejor escuchó unas vecinitas que andaban igual ahí en el campo, que andaban por ahí, que dijeron, oye, ya supiste que allá en Belén nuevamente ya hay prosperidad, mira. Bueno, pero ella escuchó y fue obediente. Segundo punto, salió, el versículo 7 nos dice que salió, pues, que el lugar donde había estado con ella y sus dos nueras. Había estado no sé cuánto tiempo, porque no lo dice aquí. Había estado con sus nueras, yo creo el duelo que había pasado, no sé cuánto tiempo, si habían sido semanas o unos 2, 3 meses en lo que se levantó, en lo que hicieron, pues lo que hace, ¿verdad? Cuando con la muerte de sus dos hijos, en fin, el duelo, en lo que se acomodó, en lo que a lo mejor no sé si rentaba, vendió su casa, en fin, todo lo que pueda hacer. Pero dice que salió de ese lugar. Y algo que me impresiona aquí de Noemí es que salió de ese lugar, pero no ella, sino sabía, tenía una responsabilidad aún con sus nueras, no las votó, por eso se levantó, ella era la que iba caminando adelante, la que las impulsaba, ¿verdad? Salió pues del lugar donde había estado. Sí, estuvo llorando, estuvo mucho tiempo ahí, no sé, meses, a lo mejor un mes, pero tenía que salir de ese lugar, de ese estado muchas veces de conmiseración, de ese estado de amargura, aunque aún sentía la amargura, ¿verdad? Yo creo que ya comía algo y no le sabía lo que comía, pero no le encontraba sabor, pero aún así dice que salió de ese lugar de lo que vivimos aquí, de esas emociones acumuladas, ¿sí? Salió de ese lugar, tenía muchas emociones, pero dijo, bueno, tengo que salir de aquí, ya no hay nada que hacer aquí, ya tengo que salir de aquí. Y luego dice, y comenzaron a caminar. ¿Para qué se levantó? ¿Para qué salió? Para caminar. Y es algo muy importante, para volverse a la tierra de Judá, para volverse a la casa del Padre, para volver a Él, aún con amargura y llanto,
y con enojo, porque yo creo que estaba enojada por lo que le había pasado. No entendía lo que le había pasado, pero aún así caminó para volverse a Dios, a la tierra de Judá, porque sabía, ¿verdad?, que ahí estaba la presencia de Dios, que ahí Dios estaba, ya había visitado ahí y había pan. Volvió a qué? A las escrituras, algo que nos va a ayudar mucho en tiempos de aflicción. No importa que no entiendas por el dolor, no importa que estés agobiada y que abrimos la Biblia y no entendemos nada. Así también me pasó, no entendía nada, no se me quedaba nada. Yo estaba con un pensamiento, lo que estaba viviendo, tantas situaciones, pero abría la Biblia. ¿Para qué? Para leer. Y algo me llegaba. Pues si no me llegaba, no importaba, pero yo sabía que tenía que alimentarme. Tenemos que alimentarnos, tenemos que volver a Dios. Cuando pensamos que Dios nos ha también defraudado, que no nos cuidó, ¿verdad? Que no tuvo ese cuidado que nosotros hubiéramos querido, tenemos que levantarnos, tenemos que volver a Él. Algo que me llama la atención del testimonio que dio esta Noemí. Yo me pregunto, ¿qué vieron sus nueras? Una se regresó, ¿verdad? Sabemos, Orfa se regresó, pero ¿qué vio su nuera, Ruth, para decirle, yo me voy a quedar contigo? Yo quiero que ese Dios, aún en esta aflicción, el verte que te levantas, el verte que nos guías, el verte que aún nos bendices, porque cuando leemos aquí ella, con esa amargura, con esas lágrimas, con ese dolor, con esas pérdidas que había tenido, aún les llama, de su boca sale bendición, aún les llama hijitas mías. Vemos que en todo momento les dice hijas mías, las reconoce, aún las ama, las consuela, ¿verdad? Y quiere el bien para ellas. Vemos en el versículo 13, como en el 12 les dice, volveros, hijas mías, y váyanse. Yo no quiero ser una carga para ustedes. No me tienen que estar aquí cuidando. No, váyanse y rehagan su vida. Yo las bendigo y que Dios les dé la bendición de tener un buen esposo. O sea, les da bendición. Posteriormente les vuelve a decir, hijas mías, yo estoy amargada, ¿verdad? Pero ustedes vuelvan a rehacer su vida, ¿verdad? Pero, ¿qué vio? ¿Qué testimonio dio Noemí? Que con toda esa amargura seguí escuchando la voz de Dios obediente. Salió de ese lugar de conmiseración, de decir, tengo que caminar, y empezó a caminar para volver a Dios. Porque ella sabía que no había otro camino más que el Señor. Volver a Él, a esa conexión, a esa intimidad con el Padre Celestial, de decir, Señor, aquí estoy, sáname. Hay que reconocer cuando hemos pasado situaciones difíciles y pedirle al Padre que nos sane, que nos ayude y derramar ahí en nuestro corazón. ¿Qué vio Noemí? Perdón, ¿qué vio Ruth de Noemí para decirle, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. ¡Qué hermoso! ¿Cuál fue lo que dejó sembrado en los corazones con este acontecimiento tan difícil que le había pasado a Noemí? Pero aún tuvo fortaleza, se levantó, salió y caminó, las bendecía, aún las amaba, las bendecía y deseaba el bien para ellas. Que aún en la amargura y en la aflicción, nosotras podamos bendecir, amar, desear el bien.
Ella cuidó a final de cuentas su corazón y dijo, tengo que volver al Padre. Fue lo que hizo Noemí. Bueno, pues hay mucho aquí para sacar. Yo les invito a todos ustedes, ¿verdad? Que podamos leer esta historia tan hermosa y tomar el ejemplo de Noemí, porque hay mucho aquí para nosotros saber que no podemos estar, ¿verdad? A nivel tierra viendo todo lo malo, no, sino levantarnos con una visión en Cristo, con una visión espiritual en el reino de Dios, porque es inconmovible. Y nuestro dolor, tu dolor, si estás viviendo situaciones de dolor, va a pasar. Levántate, anímate, hagamos las escrituras y dile a Dios, Señor, aquí estoy, sana mi corazón. Y Él lo va a hacer. Vamos a clamar y Él lo va a hacer. Pues este es el mensaje. Nos vemos hasta la próxima. Que estén muy bien.